La supremacía que algunos pueblos o algunas etnias o religiones sienten sobre los demás seres humanos no es un capricho, no es un invento de alguien alguna vez. Es algo que consta en las escrituras sagradas, en los libros sagrados en los cuales se fundan las creencias que dan identidad a cada pueblo, a cada etnia, a cada comunidad que se congrega siguiendo una identidad colectiva, como es el caso de los judíos, como es el caso de los musulmanes, como es el caso de los cristianos también, y de otras ideas, ideologías y doctrinas que reúnen, congregan a un grupo de personas. La supremacía, en el caso religioso, ese sentimiento de superioridad, esa idea de sentirse superiores, que tienen, por ejemplo, los judíos con respecto a los no judíos, que tienen los musulmanes o algunos musulmanes con respecto a los no musulmanes, a los cuales llaman infieles. En fin, esa supremacía surge de las escrituras, surge de la religión. ¿Cuál es la idea fundamental que sostiene o que alimenta este pensamiento? Básicamente lo que dicen las escrituras es que aquellos que consagran su vida a Dios, aquellos que ponen a Dios antes que cualquier interés personal, son superiores y tienen jerarquía y tienen amparo sobre los que no hacen esto y los que no viven así. De hecho, el nombre Israel significa primero Dios, es decir, el pueblo de Dios. El pueblo, el grupo de personas que ponen como prioridad a Dios, su voluntad, lo que Dios espera de nosotros y para lo cual Dios nos dio existencia. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y los pueblos que sirven a la voluntad de Dios, que se consagran a Dios, son pueblos que viven bajo el amparo del Altísimo, como comienza diciendo el Salmo 91. Y tantos otros pasajes de la Biblia hacen referencia a este amparo, a este derecho adicional, a esta protección que tienen aquellos que sirven y que se consagran al Altísimo. De hecho, el mandamiento no matarás no es en sentido universal, no es no matarás a nadie. El mandamiento no matarás está referido, no matarás a tu prójimo. Y como dice Levítico en el capítulo 19, tu prójimo es aquel de tu pueblo, es decir, del pueblo de Dios. Porque esto era un mensaje que se daba al pueblo de Dios. No mates a los otros de tu pueblo que también sirven a Dios. En tal caso, mata al que no sirve a Dios y ahí no pasa nada. No vas a tener pena ni condena en el cielo. Esto es lo que ocurrió cuando Moisés, por ejemplo, mandó asesinar a más de 3.000 judíos, que eran los judíos que habían intervenido, que habían participado en fundir oro y plata y construir el becerro de oro y plata, al cual adoraron como símbolo de su unidad y poder, intentando crear una nueva identidad colectiva. Es decir, apartándose de la consigna de servir o de vivir para servir a Dios. Porque en ese momento era el Dios de los judíos, Adonai, el que los estaba guiando, los estaba llevando hacia la tierra prometida, hacia un nuevo estado basado en un fundamento moral, de libertad. Es decir, un nuevo modo de vida que fomentaba el desarrollo del potencial del ser humano que nos convierte y nos permite ser más que animales. Cuando nos salimos de esta alianza con Dios, cuando dejamos de cumplir este compromiso, perdemos todas las garantías, todos los derechos y todo el amparo. Y quedamos sometidos a la ley del más fuerte. Esto es lo que proponen las escrituras sagradas. Ahora la cuestión es, ¿cómo saber si uno está consagrando su vida a Dios? ¿Cómo saber si uno está haciendo lo correcto? Bueno, esto es una revelación que cada uno tiene en su corazón. Pero inclusive, aun cuando uno tenga la verdadera intención de servir a Dios, hay que tener mucho cuidado, porque tal vez lo que uno cree que es favorable a Dios, lo que uno considera que es mejor en ese sentido, tal vez no lo sea. Como tenemos todavía un alto grado de ignorancia y de desconocimiento, y como no hay ningún profeta que nos esté guiando, no lo hay a nivel colectivo, a nivel masivo. Sí los hay de manera más secreta y oculta, porque hoy el mundo está insensible para la verdad. Pero como no hay guías que tengan, como hacía Moisés en aquel tiempo, para el caso de los judíos, que hablaba con el Dios de los judíos, con el Adonai, con este Elohim, que era uno de los creadores de este pueblo,
Así como Moisés hablaba y bajaba información, actuaba como intermediario, hoy no tenemos un intermediario legítimo. El Papa para los católicos deja mucho que desear. Es más un hombre político, terrenal, y no creo que no tenga ninguna inspiración y no tenga ningún contacto con ningún Dios más allá que sus cuestiones personales y sus intereses de su organización religiosa, muy terrenalizada, dicho sea de paso. Lo mismo ocurre con los judíos, lo mismo ocurre con el Islam. No se ve más que cuestiones políticas terrenales, geopolíticas, económicas. No se ven cuestiones trascendentales, no se ve una guía trascendental. No se ve un planteo que lleve al hombre hacia su nuevo estado o al próximo estado. Más bien son organizaciones políticas terrenales, como si hubieran perdido todo contacto con el cielo, con los Elohim, con Dios y con los creadores. Por ende, hoy que un pueblo se considere superior a otro es un espejismo, es un anacronismo. Hoy ya no tiene sentido. Y esto se paga muy caro. El sentimiento de supremacía que tienen los judíos sobre el resto de los pueblos es como si uno, por ser argentino, se sintiera mejor jugador de fútbol que cualquier otro ciudadano de otro país por el simple hecho de que Messi y Maradona eran argentinos o son argentinos. Hagan de cuenta que yo voy a jugar mañana aquí en México un partido de fútbol y me siento muy superior a todos los mexicanos que juegan al fútbol conmigo porque yo soy argentino y Messi es argentino, Maradona es argentino, entonces yo soy superior a ellos. Lo cual es un absurdo y una ridiculez. ¿Ok? Jugando al fútbol se demuestra quién es mejor y quién es peor. Y no tiene nada que ver ni Messi, ni Maradona, ni que yo sea argentino con mi rendimiento. Bueno, con los judíos pasa algo parecido. Con los musulmanes también. Ningún musulmán hoy creo que se iguale a su profeta Mahoma. Ningún judío hoy creo que se iguale a Moisés. Bueno, mucho menos a Jesús. Y mucho menos al rey David. Bueno, el rey David era más humano y más terrenal. Más allá de que estuviera ungido, pero era bastante más humano que el resto. La cuestión es un peligro enorme inculcar estas ideas, alimentar estas ideas de supremacía. Y hoy fíjense que gran parte de los conflictos que tenemos en el mundo es por estas ideas de supremacía que unos creen tener sobre otros. La supremacía femenina sobre lo masculino, que se está instalando hoy como una nueva especie de supremacía discriminatoria, y en algunos países se les está dando más derechos a las mujeres por el hecho de ser mujer que a los hombres, rompiendo la famosa igualdad ante la ley del ser humano, creando un estado de injusticia, de hecho. Es decir, se están quebrando las instituciones basado en estas cuestiones de plantear supremacías de unos sobre otros. Esto es algo muy peligroso y yo creo que esto es una de las famosas trompetas del Apocalipsis, porque ya estamos en un desorden, en un mamarracho que no es digno del potencial que el humano carga. Evidentemente no estamos usando nuestro potencial, no estamos actuando de la parte más elevada y sublime del ser humano que nos distingue del resto de los animales. Estamos actuando como un animal más con un poder adicional, un poder que no comprende, así como darle una ametralladora a un mono. Así estamos actuando los seres humanos hoy. Yo creo que esto es, como digo, una de las trompetas que está anunciando el fin. No sé si vamos a morir todos, no sé si van a morir muchos. No sé si el fin significa la extinción completa e inmediata del ser humano. Yo creo que va a ser muy gradual el asunto. Lo que sí creo que es el fin de un modo, el fin de un intento que va a tener que llegar a un quiebre y ese quiebre va a ser doloroso. Porque lo que está mostrando es que así no sirve. Así la vida no nos sirve. Sencillamente porque esta vida no es conducente a un estado mayor y mejor. Seguimos viviendo como animales, consumiendo el tiempo en los mismos temas para los cuales vive cualquier otro animal, para reproducirnos, para conseguir recursos, para proteger los recursos, para almacenar recursos y nada más, y para buscar gotas de placer. Lo mismo hace el perro, el gato, el león, la jirafa. La diferencia es que nosotros fuimos dotados de un gran potencial que ellos no tienen, por ende, nosotros tenemos una deuda que ellos no tienen. A nosotros con existir no nos alcanza para pagar esa deuda. Tenemos que
además de existir, ser. Tenemos que desarrollar cualidades. Ese potencial que se nos ha dado, tenemos que desarrollarlo y dar sus frutos. Y esa es la gran deuda que tiene el ser humano con sus creadores, por lo cual el ser humano ha perdido el amparo de los creadores. Por eso hoy las religiones no tienen ningún sentido. Las supremacías de un pueblo sobre otro son ecos de un pasado que ya no es. Hoy los judíos no están más cerca de Dios que nadie, y no es una cuestión genética o sanguínea lo que los hace más cercanos a Dios. Es una cuestión de actitud, de comportamiento, de desarrollo de ese potencial. Porque todos los pueblos tienen sus profetas, todos los pueblos tuvieron sus enviados, sus mensajeros, que les han revelado lo que a ese pueblo en particular le estaba faltando para hacer lo correcto. El profeta Mahoma habló al mundo árabe y le explicó al mundo árabe cómo era el camino. Y el profeta Mahoma era un gran admirador de Jesús. En rigor de verdad, lo que hizo fue traducir el mensaje de Jesús al mundo árabe. Un mundo bastante rústico, primitivo, violento. Por eso tenía que traducirse un mensaje adaptado a ese mundo. Y así cada pueblo, cada etnia, cada raza tiene su mensaje en su idioma, en su lenguaje, en su oportunidad. Pero eso no hace a unos más que a otros. Lo importante sería que pudiéramos comprender la singularidad de cada uno de estos mensajes y encontrar los puntos en común, porque ahí está el mensaje universal. Ojalá algún día los religiosos o los que realmente están interesados en comprender lo que Dios quiere de nosotros, ojalá algún día se reunieran esas organizaciones y buscaran un único mensaje, un mensaje común. Así como las famosas, creo que 6 o 7 leyes de Noé, las leyes que Dios le da a Noé, que son para toda la humanidad. Yo diría, partamos de esa base, partamos por las leyes de Noé, que son universales, y de ahí luego vamos viendo las singularidades que corresponden a cada etnia, a cada pueblo, a cada zona geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Ese día va a tener que llegar indefectiblemente o no habrá mañana, sin dudas. Por otro lado, y para cerrar, lamento mucho que vuelvan otra vez a escucharse las voces de aquellos que dicen las religiones son las que separan, la religión es la que separa a los pueblos. No, miren, la religión no separa a los pueblos. Es decir, los religiosos puede ser que sí, algunos líderes religiosos, algunas religiones puede ser que sus líderes actuales estén haciendo mal las cosas, ¿verdad? Pero la religión como algo en sí mismo no solo no separa a los pueblos entre sí, sino que busca religar al hombre con Dios, con su creador, con su deuda original, con su causa, con el para qué nos dieron vida, cuerpo, capacidades, etc. Es decir, el problema no está en la religión. El problema está posiblemente en algunos religiosos que no entienden lo que su misma religión les explica o les trata de hacer saber. Así como en el mundo de los católicos, la gran mayoría de los católicos no leen la Biblia, no la han leído, no tienen idea de cuál es el mensaje. Arma cada uno su idea de su Jesús, de su Dios, de su modo. Bueno, en el mundo de los judíos, en el mundo de los musulmanes pasa exactamente lo mismo. Por eso vas a encontrar en el mundo de los católicos un montón de ramas con pensamientos e interpretaciones diferentes, los protestantes, los evangelistas, en fin. En el mundo de los judíos o de los hebreos vas a encontrar un montón de minorías con interpretaciones diferentes, unos más radicales que otros más flexibles, más laicos, en fin. En el mundo de los musulmanes lo mismo, en el mundo del Islam vas a encontrar musulmanes violentos que quieren destruir todo y musulmanes que están en otra sintonía. En fin, ¿qué quiere decir esto? Que el problema no son las religiones, el problema es el hombre, es el ser humano, es las heridas, los traumas, los resentimientos, el odio que cargamos. Todas las religiones en su planteo original nos inducen y nos hablan de la importancia del amor, de la misericordia, de los valores superiores y supremos. Entonces tendríamos que empezar por ahí. Tendríamos que empezar por entender que el primer trabajo que tiene que hacer cada uno es en sanar sus heridas, sanar sus resentimientos, sus rencores, su odio. Si no, nada va a ser bueno, nunca nada va a ser bueno. Hasta que no sanes hasta que no te quites la astilla que no te deja caminar y que te hace doler el caminar, tu andar va a ser doloroso. Entonces comienza por sacar la astilla y luego entonces puedes aportar algo bueno a la vida y puedes integrarte de manera positiva a la vida. Mientras camines con la astilla no te vas a integrar de manera armónica, no vas a ser una persona concordante con los demás, vas a ser como un instrumento desafinado. Y eso es lo que pasa en todas las religiones.
Hay religiosos que están lastimados, resentidos, rencorosos, que justifican sus males, sus traumas, sus heridas, o que acusan a otros y cargan en contra de ellos pensando que eso los va a aliviar. Y no solamente no nos alivia, sino que se crea un estado de conflicto colectivo, de beligerancia, donde ya no importa quién comenzó. Todos están lastimados, todos odian a los otros y todos se quieren destruir. Como digo, son las trompetas del Apocalipsis que están sonando y que están avisando que, tal cual se nos advirtió hace milenios atrás, si seguíamos en esa forma de vida autodestructiva, iba a llegar un día donde no iba a haber más futuro. El cambio iba a ser doloroso, iba a ser un cambio de dolor, de sufrimiento, etc. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva toda esta situación, vamos a ver cuáles son las reacciones. Sin dudas estas situaciones van a sacar en algunos lo bueno y en otros van a sacar lo peor. Vamos a ver entonces cómo se dividen las aguas esta vez, quiénes van para un lado y cuántos van para un lado y quiénes y cuántos van para el otro. Que estés muy bien.